Richie Valente llegó a casa a las 6:38 de ese jueves por la tarde. Eso no debería haber sido extraordinario. Era su casa. El problema era que Richie Valente casi nunca la veía antes de las 10. Durante años, la enorme finca Valente existió principalmente como el lugar donde el jefe de la mafia más temido de Chicago dormía. Descansaba entre reuniones, negociaciones, informes de seguridad y problemas ocasionales. Problemas que requerían que los hombres se volvieran mucho más cooperativos de repente. Su personal conocía su horario. Sus guardias conocían su horario. Su padre había dejado de fingir que el horario de Richie incluía la cena. Así que cuando el sedán negro cruzó las puertas antes del atardecer, por cuarta tarde consecutiva, un guardia miró a otro. Ninguno habló. Ambos disfrutaban de su empleo. Dentro del coche, Marco DeSantis miró al hombre a su lado. Decidió que el silencio también era la opción más saludable para su carrera. 23 minutos antes, Richie había terminado una reunión que no estaba para nada concluida. 4 hombres esperaban para discutir una disputa sobre un envío. Otro había volado desde Nueva York. Uno cometió el desafortunado error de decir que aún tenían varios asuntos que resolver. Richie había cerrado el archivo. Mañana. Ese había sido el final de la discusión. Ahora cruzaba la entrada principal de su finca. Llevaba una camisa blanca ligeramente abierta en el cuello. Las mangas estaban remangadas hasta los antebrazos. Sus pantalones oscuros estaban impecables, a pesar de un día de 12 horas. Se quitó el reloj mientras cruzaba el vestíbulo de mármol. Entonces la oyó. Una risa. La risa de una mujer. Cálida, plena, completamente fuera de lugar. Estaba en una casa que durante años había sonado a piedra pulida y a un silencio costoso. Richie aminoró el paso. El sonido venía de la cocina. Se dijo a sí mismo que no había nada inusual en notarlo. Después de todo, Isa Hayes trabajaba allí. Él la había contratado. Técnicamente, trabajaba para su padre, y su padre se había sentido solo. Esa era la razón por la que Richie había estado volviendo a casa más temprano, obviamente. Continuó hacia la cocina, luego se detuvo en el umbral y simplemente observó. Isa estaba de pie junto a la isla de mármol, bajo las cálidas luces colgantes. Su vestido de flores se suavizaba con un delantal pálido atado a su curvilínea cintura. Su cabello oscuro estaba recogido de manera informal. Varios rizos se habían escapado y enmarcaban su rostro. Verduras frescas cubrían la encimera. Un cuenco de tomates estaba a su lado. El perejil estaba esparcido sobre una tabla de cortar de madera. Algo sustancioso y con ajo se cocinaba a fuego lento en la estufa. Isa le sonreía a Mateo Valente. El padre de Richie, de 76 años, estaba sentado junto a la isla. Llevaba una camisa blanca y un chaleco oscuro. Parecía considerablemente más entretenido de lo que cualquier cardiólogo probablemente recomendaría. Al parecer, Mateo acababa de decir algo escandaloso. Isa le apuntó con el cuchillo. Probablemente sin amenazarlo. Mateo sonrió. Ella volvió a reír. Richie permaneció en el umbral. Pasaron 30 segundos, luego quizás 40. No lo sabía. Su atención estaba en Isa, la forma en que se inclinaba sobre la tabla de cortar, la forma en que reía con toda la cara. La forma en que su padre la miraba con un afecto que había crecido silenciosamente durante las últimas 3 semanas. La cocina se veía diferente. No, eso no estaba bien. La casa entera se veía diferente cada vez que Isa estaba dentro. A Richie le disgustó esa revelación de inmediato. Mateo miró casualmente hacia el umbral. Sus ojos se posaron en su hijo. Luego, lenta y deliberadamente, se desviaron hacia el reloj antiguo de la pared. 6:39. Mateo volvió a mirar a Richie. Richie lo miró fijamente. La boca del anciano se crispó. Había momentos en la vida de un hombre en que las palabras eran innecesarias. Este era uno de ellos. Richie casi podía oír los pensamientos de su padre. De nuevo. La expresión de Richie le advirtió que no empezara. La expresión de Mateo sugería que tenía toda la intención de empezar en algún momento. Ninguno notó que Marco se detuvo a varios metros detrás de Richie. Marco observó la escena. Isa cocinando. Mateo sonriendo. Richie en el umbral,
fingiendo que no había reorganizado media tarde para llegar allí. Marco desvió la mirada antes de que su rostro lo delatara. Entonces Isa se giró, vio a Richie y sonrió. Sencilla, natural. No era la sonrisa cuidadosa que la gente ponía al reconocer su apellido. No era la sonrisa nerviosa que las mujeres a veces le dedicaban. Solo Isa. Llegaste temprano. 3 palabras. 3 palabras perfectamente ordinarias. Sin embargo, algo en el rostro de Richie se suavizó antes de que pudiera evitarlo. Mateo lo vio. Marco lo vio. Richie probablemente habría preferido una emboscada armada. Al menos esas eran directas. La reunión terminó. Detrás de él, Marco de repente se interesó profundamente en un cuadro de un paisaje. Isa asintió. ¡Qué suerte! Marco tosió. Richie giró la cabeza ligeramente. La expresión de Marco era impasible. Dolorosamente impasible. Isa volvió a la tabla de cortar. La cena necesita 20 minutos. No tengo hambre. Mateo bajó la mirada. Marco empezó a alejarse antes de que quedarse se volviera peligroso. Isa se encogió de hombros. Entonces no comas. Richie debería haberse ido. Su oficina estaba arriba. Varias llamadas esperaban. Un informe necesitaba ser revisado. Había al menos 9 razones perfectamente lógicas para que se alejara de esa cocina. 5 minutos después, seguía allí. Sirvió agua. 10 minutos después, se había quitado el reloj y lo había colocado junto al frutero. 15 minutos después, estaba sentado frente a Isa en la isla. Ella le hacía probar una salsa que supuestamente no le interesaba comer. Mateo lo observó todo, y en algún momento entre la segunda cucharada innecesaria de Richie y la risa de Isa, cuando él afirmó que la salsa necesitaba más evaluación, Mateo finalmente aceptó lo que se había vuelto obvio. Su hijo estaba en problemas. Unos problemas hermosos, curvilíneos y con aroma a flores. Richie todavía creía que volvía a casa porque su padre lo necesitaba. Mateo sabía la verdad. 3 semanas antes, Richie Valente había contratado a Isa Hayes para darle a un anciano solitario algo que esperar a la hora de la cena. Nunca esperó convertirse en el hombre que miraba el reloj. La finca Valente había estado tan silenciosa que se podía oír a la soledad moverse por ella. Era un lugar magnífico. Columnas de piedra, techos altos, una escalera imponente, mármol italiano, una piscina cubierta que Mateo decía que estaba demasiado fría. Aunque nadie recordaba la última vez que él había entrado en ella. Había empleados por todas partes. Amas de llaves, jardineros, choferes, seguridad. Sin embargo, cada tarde, alrededor de las 7, el enorme comedor contenía exactamente a una persona, Mateo Valente. A los 76 años, Mateo todavía se vestía para la cena. No de manera formal, simplemente creía que sentarse a la mesa en pijama era el principio del colapso de la civilización. Su difunta esposa, Sofía, no estaba de acuerdo en absoluto. Sus discusiones sobre la ropa duraron 43 años. Mateo extrañaba cada una de ellas. Extrañaba su voz, su perfume, su terrible costumbre de reorganizar sus libros y luego negarlo. Sobre todo, extrañaba comer frente a alguien que sabía exactamente cuándo él fingía estar bien. Richie sabía que su padre estaba solo. Simplemente no sabía qué hacer con esa información. Richie Valente entendía los problemas con soluciones medibles. Las amenazas de seguridad podían evaluarse. Las pérdidas financieras podían calcularse. Los hombres poco fiables podían ser apartados de responsabilidades importantes. La soledad era irritantemente vaga. Así que Richie hizo lo que había hecho desde la muerte de Sofía. Provir. Mateo tenía uno de los mejores cardiólogos del estado. Un médico lo revisaba semanalmente. Su medicación estaba organizada con precisión. Su chofer estaba disponible a todas horas. Cámaras de seguridad cubrían la finca. Si Mateo estornudaba 2 veces, Richie probablemente lo sabía antes del segundo pañuelo. Pero la cena requería tiempo. Richie se había convencido de que el tiempo era lo único que su padre entendía que no siempre podía darle. Mateo había dejado de corregirlo. Luego su apetito cambió. No drásticamente. Un poco menos de sopa, la mitad del pollo sin tocar, el pan dejado en el plato.
El chef de la casa preparaba lo que él pedía. Mateo pedía menos. Finalmente, el doctor se lo mencionó a Richie. No como una emergencia, sino como una advertencia. El peso de Mateo estaba bajando. Su corazón estaba estable, pero su rutina se estaba volviendo demasiado aislada. Necesita comidas regulares, dijo el doctor. Y francamente, la compañía no le vendría mal. Richie se sentó detrás del escritorio de su estudio. Escuchaba con la expresión de un hombre que recibe información de inteligencia procesable. A la mañana siguiente, Marco tenía una lista de cocineros privados. El primer candidato duró 11 minutos. Habló de macronutrientes con tanta intensidad. Mateo preguntó si el pollo ahora requería matemáticas antes de ser consumido. El segundo preparó algo con espuma. Mateo miró el plato, luego a Richie, y de nuevo al plato. Si la comida ha desaparecido antes de que la coma, no lo considero eficiente. Richie se frotó la sien. El tercer candidato usó la frase viaje de bienestar culinario. Mateo anunció que a su edad ya había completado suficientes viajes. Para el sexto candidato, la paciencia de Richie era más fina que las galletas decorativas que nadie había tocado. Entonces, Isa Hayes entró en la cocina. Llevaba una bolsa de cuchillos en un hombro y una bolsa de lona en la mano. Una cuchara de madera sobresalía por arriba. Un limón se soltó cuando dejó la bolsa en el suelo. Isa lo atrapó contra su cadera. Casi. El limón rebotó una vez. Lo atrapó bajo su zapato. Richie observó. Isa miró hacia abajo. Luego levantó la vista lentamente. Todavía cuenta. Mateo se rió desde el otro lado de la habitación. Richie no lo hizo, pero algo casi sucedió en la comisura de sus labios. Isa se dio cuenta. Eso le interesó. Sabía quién era Richie Valente. La mayoría de la gente en Chicago lo sabía, aunque discutían en voz alta sobre cuánto sabían realmente. Los periódicos lo llamaban un hombre de negocios. Los informes policiales usaban ocasionalmente un vocabulario menos halagador. La gente que trabajaba a su alrededor simplemente bajaba la voz. Isa esperaba arrogancia, quizás crueldad, definitivamente intimidación. Richie poseía intimidación sin esfuerzo. Era alto, de hombros anchos, sereno de la manera inquietante de los hombres que nunca desperdician movimientos. Sin embargo, no le había hablado como si ella fuera inferior a él. Simplemente le había explicado por qué estaba allí. Su padre necesitaba a alguien que pudiera preparar comidas adecuadas. Nada extravagante, nada experimental. Comida que Mateo realmente comiera. Isa miró al hombre mayor. Mateo le devolvió la mirada. ¿Te gusta la sopa? Sobreviví al internado. He comido cosas legalmente clasificadas como sopa. Isa sonrió. Eso fue suficiente. Empezó a cocinar. 20 minutos después, estaba en una guerra abierta con la estufa. La cocina Valente había sido renovada 2 años antes. Todo era táctil, con temperatura regulada, integrado, inteligente. Según el diseñador, era intuitiva. Según Isa, estaba criminalmente sobreeducada. Presionó un panel. Nada. Otro. Apareció una luz. Aún no había calor. Miró fijamente la estufa. Mateo observaba desde su silla. Richie estaba con Marco cerca de la entrada. Isa presionó un control más. La campana extractora se elevó de repente. Dio un paso atrás. ¿Por qué se está transformando la estufa? Mateo empezó a reír. Isa lo miró. Solo necesito fuego. Eso lo empeoró. Mateo se inclinó hacia adelante, con los hombros temblando. Richie miró a su padre. Y ese fue el momento en que Isa consiguió el trabajo. No por la comida. Todavía no, sino porque Mateo Valente se estaba riendo. Riendo de verdad. El sonido se había vuelto tan raro dentro de la finca que Richie casi no lo reconoció. Isa finalmente venció a la estufa. La cena fue sencilla. Pollo asado, verduras, pan fresco, sopa. Mateo comió lentamente al principio. Luego más. Isa no se cernió sobre él, preguntando si todo estaba aceptable. Limpió la encimera y escuchó mientras Mateo se quejaba de las cocinas modernas. Para cuando el cuenco estuvo vacío, los dos estaban hablando de Sofía. Isa se enteró de que Sofía había sido una panadera entusiasta, pero muy poco fiable. Mateo afirmaba que sus pasteles se inclinaban.
Richie, que pasaba por la cocina, lo corrigió. Se derrumbaban. Mateo pareció ofendido. Tu madre lo llamaba rústico. Los ojos de Richie se suavizaron brevemente. Isa lo captó. Por un segundo, la famosa frialdad desapareció. Richie notó que ella lo miraba. Volvió. Interesante. Después de la cena, Richie explicó el horario de Isa. 4 tardes a la semana inicialmente. Podía usar la cocina principal. Las restricciones dietéticas de Mateo estaban escritas claramente. Cualquier instrucción de seguridad de Marco debía ser seguida. El ala este contenía oficinas de negocios y era privada. Isa escuchó y luego preguntó cuál era la comida favorita de Mateo. Richie respondió de inmediato. Bajo en sodio. Ella esperó. Eso no fue lo que pregunté. La expresión de Richie cambió. Al otro lado de la habitación, Mateo se interesó sospechosamente en su servilleta. Richie conocía los números médicos de su padre, la dosis exacta de cada receta, las fechas de cada cita. Pero la comida favorita, un recuerdo afloró. El pollo estofado de Sofía. Polenta, algo con romero. No había pensado en ello en años. Pollo con romero, dijo finalmente. Mateo levantó la vista. Richie lo miró. Un pequeño reconocimiento pasó entre padre e hijo. Isa no comentó nada, simplemente lo anotó. Esa noche, Richie se fue a otra reunión. Regresó después de las 10:30. Las luces de la cocina estaban apagadas. Mateo se había ido a su habitación. Richie abrió el refrigerador para buscar agua. Un plato cubierto estaba en el estante del medio, sin nota decorativa, sin cara sonriente, solo un pequeño trozo de papel que decía: para cuando no tengo hambre, cambie de opinión. Richie lo miró fijamente. Luego miró la cocina vacía. Debería haberlo ignorado. En cambio, calentó el plato. El pollo estaba bueno, molestamente bueno. A la mañana siguiente, Mateo encontró el plato limpio junto al fregadero. No dijo nada. A las 4 de esa tarde, Isa regresó. Apenas se había quitado el abrigo cuando Mateo anunció que Richie había disfrutado de la cena. Isa miró hacia el pasillo. Richie estaba allí de pie. Pensé que no tenía hambre. Mateo asintió gravemente. Él también lo pensó. Richie miró a su padre. Mateo sonrió e Isa entendió de inmediato. El anciano Valente podría haber estado solo, pero ciertamente no era inofensivo. En una semana, Isa dejó de sentirse como personal temporal. Eso sucedió en parte porque Mateo se negaba a que alguien se comportara formalmente a su alrededor por más de 15 minutos. También sucedió porque Isa nunca había sido particularmente hábil para mantener una distancia ceremonial alrededor de la comida. Si alimentaba a alguien, quería saber qué le gustaba. No lo que parecía impresionante, no lo que una tabla nutricional permitía técnicamente, sino lo que los hacía inclinarse hacia el plato en lugar de alejarse de él. Descubrió que Mateo odiaba la avena simple, pero la comía felizmente horneada con canela y manzanas. Afirmaba que no le gustaba el pescado. Era mentira. No le gustaba el pescado mal cocido. Le encantaban los pimientos asados. Adoraba el pan fresco. Poseía un talento sospechoso para localizar postres que nadie le había ofrecido. Una tarde, Isa se dio la vuelta y encontró un espacio vacío donde habían estado 3 galletas de almendra. Mateo estaba sentado en la isla leyendo un periódico. Ella lo miró. Él siguió leyendo. ¿Dónde están? ¿Dónde están qué? Las galletas. Mateo bajó el periódico. ¿Qué galletas? Unas migas decoraban la parte delantera de su chaleco. Isa se cruzó de brazos. Mateo miró hacia abajo, hizo una pausa y luego se las quitó. Circumstantial. Richie entró. Durante la etapa final de las negociaciones, Isa exigió que Mateo entregara la 4ª galleta que sabía que estaba escondiendo. Mateo exigió representación legal. Richie miró a su padre, luego a Isa, luego a la mano izquierda de Mateo, que estaba sospechosamente cerrada. Dale la galleta. La traición de Mateo fue inmediata. Después de todo lo que he hecho por ti. Richie se quitó el abrigo. Me criaste. Exactamente. Isa extendió la palma de su mano. Mateo entregó la galleta. Luego pasó los siguientes 10 minutos quejándose de que la dictadura había entrado en su propia cocina. Richie se sentó en la isla a escuchar.
No porque tuviera la intención de quedarse. Tenía una llamada, varias de hecho, pero Isa sonreía mientras trabajaba. Mateo discutía sobre almendras, y el ruido en esa cocina le hacía algo extraño. Hacía que irse se sintiera menos atractivo. Se fue de todos modos, pero se dio cuenta. Ese fue el comienzo. La segunda cosa que Richie notó fue la comida. Sus comidas nunca le habían importado mucho. El café importaba, a veces el whisky. La cena podía ser un bistec en un restaurante o pasta fría de pie sobre un escritorio. Comía porque las personas estaban inconvenientemente diseñadas para requerirlo. Isa encontró esto ofensivo a nivel profesional. Una noche, Richie llegó a casa después de las 10. Su padre estaba dormido. Isa estaba guardando las sobras. Lo miró a él y luego a la bolsa de papel intacta en su mano. «¿No almorzaste?» Richie miró hacia abajo. Había olvidado que la sostenía. Ocupado. Isa no dijo nada. Eso fue de alguna manera peor. Sacó otro recipiente, lo llenó, cerró la tapa. Richie observó. «No necesitas hacer eso. Lo sé. Estás aquí por mi padre. También sé eso». Puso el recipiente en el refrigerador, luego recogió su bolso. Richie se quedó allí de pie. ¿Y si no lo quiero? Isa se volvió a mirarlo. «Entonces mañana por la mañana estaré impresionada por tu autocontrol». Se fue. El recipiente estaba vacío a medianoche. La noche siguiente, dejó pasta. Vacío. La noche después de esa, estofado. Vacío. Sin comentarios, sin gracias, sin admisión, solo un recipiente limpio cada mañana. Se volvió absurdamente satisfactorio. Así que Isa decidió ponerlo a prueba. Había estado ajustando una salsa de tomate picante para Mateo. La porción de Richie recibió considerablemente más chile. No peligroso, solo lo suficiente para responder una pregunta. A la mañana siguiente, el recipiente estaba limpio y faltaban 2 botellas grandes de agua. Isa se rió tan de repente que el ama de llaves casi deja caer una toalla. Richie entró. Sus miradas se encontraron. Isa miró hacia las botellas vacías, luego hacia él. Él entendió de inmediato. Ella esperó. Richie sirvió café. Nada. Su sonrisa se ensanchó. ¿Disfrutaste la cena? Sí. Nivel de picante cómodo. Richie tomó un sorbo medido. Perfectamente. Isa miró hacia el agua. Él siguió su mirada. Ninguno dijo otra palabra. Pero algo cambió. Su silencio se volvió juguetón. Después de eso, Isa comenzó a aprender lo que a Richie le gustaba sin preguntar directamente. Prefería la comida salada a la dulce. Afirmaba que no le gustaban los postres de limón y los comía repetidamente de todos modos. No le gustaban las verduras demasiado cocidas. Le encantaba el romero. Odiaba los champiñones con una sorprendente cantidad de convicción. Cuando Isa los incluyó accidentalmente en una salsa, Richie comió todo a su alrededor con tal precisión que casi admiró la dedicación. Empezó a dejar un champiñón encima de su comida deliberadamente. Él comenzó a devolverlo en el recipiente limpio. Un champiñón intacto, cada vez. Se convirtió en una pequeña guerra ridícula que nadie más conocía, excepto Mateo. Mateo lo sabía todo. También notó que Richie bajaba más a menudo. Richie había pasado años moviéndose por su finca como un invitado con documentos de propiedad. Ahora, de repente, necesitaba agua de la cocina. A las 7 y de nuevo a las 8. Una noche, Marco vino a buscarlo y encontró a Richie de pie en el umbral sosteniendo un vaso vacío. Isa estaba de espaldas a él. Estaba amasando. Mateo estaba sentado cerca contándole una historia. Richie no se movió. Marco se detuvo detrás de él. Pasaron 10 segundos completos, luego 20. Marco consideró anunciarse. En cambio, examinó el vaso. Vacío. Richie finalmente sintió su presencia. Sus miradas se encontraron. Marco miró hacia el vaso. Richie miró hacia abajo. Luego a Marco. Eso fue suficiente. Marco se alejó. Valoraba su futuro. Isa también estaba notando a Richie. No las cosas obvias. Todo el mundo notaba esas. Su tamaño, su silencio, la forma en que los guardias se enderezaban sutilmente cuando entraba. Isa notaba cosas más pequeñas. Cada domingo por la noche, Richie revisaba personalmente el organizador de medicamentos de Mateo.
confiaba en el personal. Simplemente lo hacía de todos modos. Cuando Mateo se quejó de que la casa estaba fría una noche, Richie desapareció. 20 minutos después, Isa lo encontró en el cuarto de servicio, hablando él mismo con el contratista de la calefacción. Otra noche, Mateo se quedó dormido en una silla. Isa se acercó con una manta. Richie ya había cogido una. Cubrió a su padre con cuidado, luego bajó la lámpara. Cuando se giró y vio a Isa observando, su expresión se volvió cautelosa. De nuevo, eso la fascinó. Richie se comportaba como si la ternura fuera algo que pudieran sorprenderlo haciendo. Isa comenzó a entenderlo. No le faltaba emoción. Le faltaba comodidad al ser visto teniéndola. Y una vez que Isa notó eso, comenzó a notar la forma en que él la miraba. El primer incidente inconfundible ocurrió por culpa de Evan Cole. Evan había trabajado con Isa en un restaurante del centro varios años antes. Era talentoso, amigable y permanentemente incapaz de devolver los artículos prestados en un periodo de tiempo razonable. Llegó a la finca una tarde, llevando el viejo cuaderno de recetas de Isa. La seguridad lo retuvo en la entrada principal hasta que Isa confirmó que lo conocía. Para cuando Evan llegó a la cocina, a Mateo ya le caía bien. Evan abrazó a Isa, completamente inocente. Desafortunadamente, Richie entró en ese preciso momento. Se detuvo. Evan la soltó. Isa sonrió. Richie, este es Evan. Richie miró a Evan. Evan, hay que reconocerlo. No reconsideró visiblemente cada decisión que lo había llevado allí. Se dieron la mano. Richie preguntó dónde trabajaba, cuánto tiempo conocía a Isa, si la visitaba a menudo. Isa giró lentamente la cabeza. Evan respondió. Luego se fue 15 minutos después. Richie se quedó. Isa continuó cortando verduras. Muy minucioso. ¿Qué? El procedimiento de seguridad de tu cuaderno. Richie la miró. No era conocido. Hay 3 guardias armados afuera. Eso no lo hace conocido. Isa se mordió el interior de la mejilla. Estaba tratando de no sonreír. Richie notó algo divertido. No. Eso era mentira. Él lo sabía. Ella lo sabía. Él lo sabía. Mateo, sentado cerca, supo el momento exacto en que su hijo se puso celoso y casi deseó que Sofía estuviera viva para presenciarlo. Esa noche, Isa intentó alcanzar un frasco en uno de los estantes superiores. Sus dedos lo rozaron. No fue suficiente. Se estiró. Richie se paró detrás de ella. Su brazo alcanzó fácilmente por encima de su hombro. El frasco bajó. Por un segundo, Isa quedó atrapada entre Richie y la encimera. No atrapada, solo consciente. Su pecho estaba cerca de su espalda. Su mano bajó junto a la de ella. Sus dedos se tocaron en el frasco. Ninguno se movió de inmediato. Isa giró la cara ligeramente. La mirada de Richie bajó. Algo caliente y silencioso pasó entre ellos. Luego Richie retrocedió demasiado rápido. Le entregó el frasco. Se alejó. Isa lo miró irse. Mateo entró momentos después. Echó un vistazo a su cara, luego a la puerta que Richie había usado. Interesante. Isa lo miró. ¿Qué? Mateo abrió el refrigerador. Nada. Robó una aceituna. Ella le dio una palmada en la mano. Para el final de esa semana, los horarios de llegada de Richie cambiaron. 9:47, 9:21, 9:03, 8:41. Mateo comenzó a anotarlos en la parte de atrás de un libro de crucigramas. No se lo dijo a nadie. Todavía no. La primera vez que Richie terminó deliberadamente un negocio temprano por Isa, no se lo admitió a sí mismo. La reunión se había vuelto repetitiva. Eso era cierto. Su paciencia era baja. También cierto. Isa estaba haciendo lasaña. Irrelevante. Completamente irrelevante. A las 6:12, Richie cerró el archivo. Marco miró el reloj. Uno de los hombres al otro lado de la mesa dejó de hablar. Hemos terminado. No lo estaban. Nadie lo desafió. Fuera de la oficina, Marco siguió a Richie hacia el ascensor. A casa. Richie presionó el botón. Mi padre cena. Marco esperó. Esa explicación contenía palabras. Técnicamente. El ascensor llegó. Marco entró. Ninguno de los dos habló. En la finca, Mateo estaba sentado en la isla mientras Isa montaba capas de pasta.
Le explicaba que Mateo no podía simplemente seguir añadiendo queso cada vez que ella se daba la vuelta. Mateo no estaba de acuerdo por motivos constitucionales. Richie entró. Isa lo miró. La sorpresa cruzó su rostro. Llegaste temprano. Richie no se había dado cuenta de cuánto quería escuchar eso. La reunión terminó. Marco, que caminaba detrás de él, casi se da la vuelta para salir. Isa aceptó la explicación. Mateo no. Miró el reloj, luego a su hijo. Richie le lanzó una mirada de advertencia. Mateo sonrió. Esa noche se convirtió en la escena inicial que Richie más tarde desearía que nadie hubiera presenciado. Se quedó en el umbral, vio a Isa reír. Se sentó a pesar de afirmar que no tenía hambre. Probó la salsa 3 veces y luego se comió un plato entero. Mateo añadió 6:38 a su registro privado. La noche siguiente, Richie llegó a las 7:14, luego a las 7:02. En la sede, la gente comenzó a adaptarse. Nadie preguntó por qué. Simplemente aprendieron que las discusiones que requerían la atención de Richie eran considerablemente más exitosas antes de las 6. Un asociado más joven no entendió esto e intentó extender una reunión. Marco intervino. Mañana. El hombre pareció confundido. El jefe dijo eso. Marco miró hacia la puerta cerrada de la oficina de Richie. No, disfruto de mi vida. El cambio doméstico se volvió imposible de ignorar. Richie todavía salía de la finca cada mañana con trajes a medida. Todavía manejaba los problemas con la misma eficiencia gélida. Todavía hacía que hombres que le doblaban la edad dejaran de hablar cuando entraba en una habitación. Sin embargo, alrededor de las 7, comenzaba a aparecer en la cocina de Isa. Al principio, fingía que Mateo era la razón. Mateo ayudó a destruir esa excusa. Un martes, Mateo anunció que iba a cenar con un viejo amigo al otro lado de la ciudad. Richie aprobó el destacamento de seguridad. Sabía exactamente dónde estaría su padre. Sabía que Mateo no volvería antes de las 10. A las 6:51, Richie llegó a casa. Entró en la cocina. Isa estaba sola. Ella levantó la vista y luego miró detrás de él. ¿Dónde está Mateo? Richie se aflojó los puños. Cena con su amigo. Sí. Isa lo miró fijamente. Richie se dio cuenta demasiado tarde de que había caído directamente en la pregunta. Ella apoyó una cadera en la isla. Entonces, ¿por qué estás aquí? Silencio. Richie Valente había negociado con investigadores federales, familias rivales, políticos, hombres que mentirían felizmente mientras le daban la mano. Ninguno lo había hecho sentir tan inconvenientemente expuesto como Isa Hayes, de pie junto a un cuenco de tomates. Su teléfono sonó. Richie miró hacia abajo. Marco, perfecto. Podía contestar, usar el trabajo, irse. En cambio, rechazó la llamada. Isa lo vio. Su expresión cambió. No fue de triunfo. Fue algo más suave. Richie miró hacia la estufa. ¿Qué estás haciendo? Esa se convirtió en su primera cena a solas. Comieron en la isla de la cocina en lugar del comedor. Isa se negó a llevar la comida a 6 metros solo porque la mesa formal existía. Richie no discutió, no mucho. Sin Mateo entre ellos, la conversación se sintió diferente, más lenta, más personal. Isa le contó que creció en un pequeño apartamento donde la cocina apenas era lo suficientemente grande para 2 personas. Su abuela le había enseñado a cocinar, no a través de recetas, sino por instinto. Una pizca de esto, un poco más de aquello. Probar, ajustar, volver a intentarlo. Isa había pasado años trabajando en restaurantes de otras personas. Restaurantes hermosos, restaurantes exitosos. Pero algún día quería algo más pequeño. Su propio lugar, luces cálidas, sin porciones pretenciosas, mesas lo suficientemente juntas para conversar. Un menú que cambiaba porque los ingredientes cambiaban. Richie escuchó. ¿Qué te detiene? Dinero. Inmediatamente comenzó a pensar en números. Ella lo vio. Y antes de que intentes resolverme con una transferencia bancaria. No. Richie la miró. No dije nada. Tu cara lo hizo. Mi cara no hace eso. Tu cara hace varias cosas de las que pareces no darte cuenta. Richie se reclinó. ¿Cómo cuáles? Isa sonrió mientras bebía su vino. Eso suena peligroso. Él casi sonrió.
Casi. Luego la conversación se desvió hacia su madre, Sofía. Isa había escuchado suficientes historias de Mateo para formarse una imagen. Divertida, terca, ruidosa cuando estaba enojada, aún más ruidosa cuando estaba feliz. Richie admitió que la casa había cambiado después de su muerte. No de inmediato. Primero, se llenó de gente, parientes, flores, condolencias. Luego, uno por uno, todos se fueron. Mateo se quedó en la casa. Richie se quedó en el trabajo. Al principio porque había problemas que resolver, luego porque el trabajo era más fácil que caminar por habitaciones donde Sofía ya no existía. Isa entendió. No estabas evitando a tu padre. Richie la miró. Estabas evitando tu casa. No respondió. Eso significaba que sí. Isa no insistió. Simplemente extendió la mano sobre la isla y la colocó sobre la de él por un segundo. Uno, y luego la retiró. Richie se quedó mirando el lugar que sus dedos habían tocado. Ese pequeño gesto lo perturbó mucho más de lo que debería. Después de la cena, Isa comenzó a limpiar. Una mancha de harina había aparecido de alguna manera cerca de su mejilla. Richie lo notó de nuevo. Notaba demasiado. Se acercó. Isa levantó la vista. Su pulgar apartó la harina. Ninguno habló. La habitación cambió a su alrededor. La respiración de Isa se ralentizó. La mano de Richie permaneció cerca de su cara. Su mirada bajó hacia su boca. Ella no se movió. Él tampoco. La distancia se hizo más pequeña. Entonces se abrió la puerta principal. La voz de Mateo se escuchó por el pasillo. Estaba en casa temprano. Por supuesto que lo estaba. Segundos después, entró en la cocina, se detuvo, vio a Richie a centímetros de Isa, miró a Isa, miró a Richie, y luego retrocedió lentamente. Sin prisa. Isa se apartó de un salto. Richie cerró los ojos. La voz de Mateo continuó desde el pasillo. He recordado que necesito urgentemente estar en otro lugar de mi propia casa. Isa se cubrió la cara. Richie miró hacia el techo. Mateo se alejó, sonriendo. El casi beso se arruinó. Desafortunadamente para Richie, el recuerdo no. Esa noche, se quedó despierto pensando en la boca de Isa. En el desayuno, Mateo lo miró. Richie le devolvió la mirada. Mateo untó tranquilamente una tostada con mantequilla. No se dijo nada. A las 10:15, Mateo encontró a Marco cerca del estudio. Mi hijo está acabado. Marco miró hacia la oficina. ¿Problema de negocios? Peor. Mateo sonrió. Está enamorado. Marco permaneció en silencio durante varios segundos. Luego, he notado que está cenando. Para Marco DeSantis, eso era prácticamente una declaración emocional. Richie evitó a Isa durante exactamente un día. Técnicamente, asistió a reuniones. Prácticamente, todos a su alrededor sufrieron. Estaba distraído, irritable. En un momento, Marco le preguntó si había revisado un informe. Richie dijo que sí. Marco le hizo una pregunta de la primera página. Richie lo miró fijamente. Marco recuperó el informe. A las 6:30, Richie estaba en el coche. Se dijo a sí mismo que evitarla era inútil. Eso era cierto. No se dijo a sí mismo que Isa se había convertido en la primera persona en años que podía hacerle abandonar toda una estrategia emocional en menos de 24 horas. Esa parte permaneció clasificada. En la finca, encontró a Isa cocinando. Mateo estaba en el jardín. Richie entró en la cocina. Isa lo miró, sin incomodidad. Eso de alguna manera lo hizo sentir más incómodo. Abrió el refrigerador. ¿Qué estás buscando? Agua. Ella señaló la botella que ya tenía en la mano. Richie miró hacia abajo. Había olvidado que la había cogido. Los labios de Isa se crisparon. Él la ignoró. 5 minutos después abrió un cajón. ¿Y ahora qué? Nada. Estás buscando nada. Richie cerró el cajón. Isa asintió. Muy eficiente. Él la miró fijamente. Ella volvió a las verduras. Esta se convirtió en su nueva rutina. Richie inventaba razones para estar en la cocina. Isa las desmantelaba. Mateo disfrutaba cada segundo. Finalmente, decidió que su hijo necesitaba una lección de cocina. Richie rechazó la sugerencia de inmediato. Mateo amenazó con contarle a Isa sobre el verano en que Richie tenía 13 años e intentó cortarse el pelo él mismo.
Richie reconsideró. Liesa le enseñó a hacer pasta. Esto reveló un defecto de carácter inesperado. Richie requería que todo fuera exacto. Las zanahorias tenían que coincidir. Los trozos de cebolla tenían que ser consistentes. Las láminas de pasta tenían que alinearse. Isa lo observó medir una pieza contra otra. «Sabes que la gente va a masticar esto», Richie continuó cortando. «Eso no es una excusa para la incompetencia». Isa cortó una torcida deliberadamente. Richie la miró fijamente. Cortó otra. Peor. Sus ojos se entrecerraron. Ella sonrió. Richie arregló ambas. Isa cortó una tercera. Esta vez él le agarró la muñeca. Sus miradas se encontraron. El humor desapareció. Sus dedos permanecieron alrededor de su muñeca. Suaves, cálidos. Isa dejó de sonreír. Richie la soltó lentamente. Ninguno volvió a las verduras de inmediato. Mateo, entrando desde el comedor, vio la atmósfera. Se dio la vuelta sin decir una palabra. Crecimiento. Varias noches después, Richie acompañó a Isa a su coche. Había comenzado a hacer eso todas las noches. Isa había dejado de preguntar por qué. Esa noche, había llovido antes y el pavimento reflejaba las luces del jardín. Llegaron a su coche. Ella se giró. ¿Inspeccionas la entrada todas las noches antes de que me vaya? Sí. ¿Qué romántico? No. ¿Seguridad? Sí. ¿Conveniente? La boca de Richie se movió. Isa captó la casi sonrisa. Luego se desvaneció. La miró de manera diferente. Más tiempo. Serio. Sé a qué hora llegas. Isa esperó. Sé a qué hora te vas. Su expresión se suavizó. Richie continuó porque detenerse ahora sería peor. Cuando las reuniones se alargan, sé si todavía estarás aquí. Un pequeño silencio. Pensé que estaba volviendo a casa más temprano por mi padre. El corazón de Isa comenzó a latir más fuerte. Richie se acercó. No era así. Ahí estaba. Sin una declaración dramática, sin un discurso elaborado, solo la verdad. Su mano se levantó hacia su cara. Se detuvo antes de tocarla, esperando. Isa entendió. A pesar de todo el poder de Richie, de toda su confianza con los hombres que le temían, no asumiría esto. Así que ella recorrió el último centímetro. Su primer beso fue cuidadoso, casi contenido. Luego los dedos de Isa tocaron el cuello abierto de su camisa. Richie cambió. No por completo. Su control no desapareció. Simplemente se suavizó. Su mano se posó en su cintura. La acercó. El beso se profundizó. Semanas de miradas, momentos inacabados y viajes ridículos al refrigerador finalmente colapsaron en algo que ninguno de los dos podía fingir que era accidental. Cuando se separaron, Isa sonreía. La frente de Richie descansó brevemente contra la de ella. Ella susurró que se había vuelto inconvenientemente fácil de leer. Richie no estuvo de acuerdo. Todo el mundo lo sabe. La voz vino de algún lugar detrás de ellos. Ambos se giraron. Mateo estaba en la puerta abierta. Isa cerró los ojos. La expresión de Richie se volvió asesina. Mateo levantó ambas manos. Vine a tomar aire. En el umbral. Estaba disponible. Isa comenzó a reír. Richie la miró, luego a su padre. No quedaba dignidad que salvar. Después de eso, el secreto duró menos de 2 días. No porque Richie se lo dijera a alguien, sino porque se volvió terrible, fingiendo que Isa era simplemente una empleada. Sabía cómo tomaba su café. Se movía detrás de ella en la cocina, con una mano instintivamente en su cintura. Comenzó a enviarle mensajes de texto durante las reuniones. Nada importante, generalmente quejas sobre champiñones. Una vez, Isa envió una foto de un champiñón justo en el centro de su plato de cena. Richie respondió con una sola palabra: hostil. Isa se rió durante 5 minutos. Mateo vio el mensaje. Se volvió intolerable. Su romance se profundizó a través de cosas ordinarias. Eso fue lo que más sorprendió a Richie. Había esperado que la atracción se sintiera dramática. En cambio, lo que le afectó fue Isa sentada frente a él, comiendo una tostada. Sus zapatos cerca de la puerta de la cocina, su cardigan colgado de una silla. La forma en que robaba trozos de patata asada y pensaba que él no se daba cuenta. La forma en que metía los pies debajo de sí misma en el sofá. La forma en que hablaba con Mateo
cuando el anciano se quedaba callado recordando a Sofía. La forma en que nunca intentó forzar a Richie a sentir emociones, simplemente les hacía espacio. Una noche, Isa encontró a Richie de pie en la cocina, después de que todos se hubieran ido a dormir. Sonaba música suave de un altavoz. Ella tomó su mano. Richie la miró. ¿Qué baile? No bailo. Eres italiano. Eso no es legalmente vinculante. Isa lo jaló de todos modos. Richie sabía bailar. Por supuesto que sabía. Molestamente bien. Ella lo acusó de mentir. Él dijo que nunca había afirmado ser incompetente, solo desinteresado. Se movieron lentamente entre la isla y la mesa del comedor. Sin público, sin guardias, sin ciudad. En un momento, Isa apoyó la cabeza en su pecho. Richie cerró los ojos. Algo en sostenerla en esa cocina, en medio de la casa que una vez evitó, se sintió peligroso de una manera que las armas nunca lo habían hecho, porque ahora entendía lo que Mateo había perdido. Una persona podía convertirse en parte de un lugar. Luego, si desaparecían, las habitaciones recordaban. El pensamiento lo asustó. Abrazó a Isa con más fuerza. Ella lo notó, pero no preguntó. Otra noche, ella se quedó dormida contra él en el sofá después de la cena. Richie tenía trabajo arriba. Se quedó donde estaba durante casi una hora, porque moverse significaba despertarla. Marco entró, los vio, se detuvo. Richie lo miró. Marco miró a Isa dormida contra su pecho. Luego retrocedió en silencio. Más tarde, Marco insistiría en que no había pasado nada. Richie respetó la mentira. Durante varias semanas, sus vidas se volvieron extrañamente fáciles. Demasiado fáciles. Lo que debería haberlos advertido. La llamada llegó un martes por la tarde. Evan. Isa entró en la despensa para contestar. Cuando regresó, algo en su expresión había cambiado. Richie lo notó de inmediato. Mateo lo notó en segundo lugar. Isa esperó hasta más tarde para explicar. Un grupo de restaurantes en Boston estaba abriendo un nuevo concepto. Querían a Isa como chef ejecutiva. Aportación creativa, salario más alto, posible sociedad. El tipo de oportunidad que había pasado años imaginando. Richie escuchó sin interrupción. ¿Cuándo respondes? 2 semanas. Eso fue todo. Pero algo frío se movió en su pecho. 2 semanas. Durante meses, Richie había comenzado a medir sus tardes por la llegada de Isa. Ahora, de repente, tenían una fecha de caducidad. Richie respondió terriblemente a la oportunidad de Isa. No intencionadamente. Esa distinción importaba. Hizo preguntas sensatas. Salario, porcentaje de propiedad, duración del contrato, vivienda, ayuda para la mudanza, si los inversores tenían deudas existentes. Isa se sentó frente a él escuchando. Para la sexta pregunta, su expresión había cambiado. Richie lo notó. ¿Qué? Nada. Eso no es verdad. Isa se reclinó. Te dije que podría mudarme a otra ciudad, y te convertiste en un contable. La mandíbula de Richie se tensó. ¿Qué preferirías? Ella quería algo peligrosamente simple. Emoción, no estrategia, no permiso. Quería saber si la idea de que se fuera le dolía, pero se negó a suplicarlo. No lo sé. Richie lo sabía. Simplemente no podía decirlo. La idea de pedirle a Isa que se quedara hizo que algo viejo e irracional se despertara dentro de él. Había visto a Mateo perder a Sofía. Había visto a su padre convertirse en medio hombre durante meses. Richie había aprendido la lección equivocada del duelo. No necesites lo que puede irse. Luego apareció Isa. Ahora, la idea de que se mudara a cientos de kilómetros de distancia hacía que todo su cuerpo rechazara la posibilidad, pero pedirle que abandonara una oportunidad se sentía peor. Creo que deberías considerarlo seriamente. Isa lo miró. Eso es todo. La garganta de Richie se apretó. ¿Qué quieres que diga? Ella negó con la cabeza. Nada. Esa palabra lo persiguió durante 2 días. Nada. La finca se volvió incómoda. No hostil, solo cuidadosa. Isa seguía cocinando. Richie seguía llegando a casa temprano. Mateo seguía comiendo. Pero algo entre Richie e Isa había quedado inconcluso. Se besaban menos. No porque la atracción desapareciera, sino porque ninguno sabía qué venía después. Entonces, una noche, Isa finalmente lo dijo. No necesito que me ordenes que me quede.
Richie la miró. No lo haría. Lo sé. Una pausa. Pero me gustaría saber si quieres que lo haga. Esa era la herida. Directa. Imposible de negociar. Richie desvió la mirada. El pecho de Isa se apretó. Entendió su silencio incorrectamente. Ya veo. No, Richie, no. Se levantó. Por un momento, el intimidante jefe de la mafia había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre luchando por decir algo simple. Si te pido que te quedes y lo haces, un día podrías preguntarte en quién te habrías convertido si te hubieras ido. Isa lo observó. Richie continuó. Y si te pido que te quedes, y aún así te vas, se detuvo. Ahí estaba. El verdadero miedo, no el sacrificio, el rechazo. La ira de Isa se suavizó. Richie la miró. No sé qué posibilidad me disgusta más. Ella lo entendió entonces. No era indiferente. Estaba aterrorizado. Mateo se enteró de la discusión a la mañana siguiente. Escuchó la versión de Isa, luego la de Richie, y luego los declaró a ambos agotadores. Isa lo miró fijamente. Richie se cruzó de brazos. Mateo señaló a su hijo. ¿Crees que darle libertad significa fingir que no te importa lo que elija? Luego a Isa. ¿Y tú crees que porque no está expresando el pánico correctamente, no debe sentirlo? Ninguno habló. Mateo suspiró. Sofía debería estar aquí. Disfrutaba de los desastres emocionales innecesarios. A pesar de sí misma, Isa sonrió. El rostro de Mateo se suavizó. Luego miró a Richie. Dile la verdad. No elijas por ella. Esa frase siguió a Richie todo el día. Dile la verdad. A las 6, había terminado otra reunión temprano. Esta vez, Marco ni siquiera fingió sorpresa. Richie condujo a casa. Las luces de la cocina estaban encendidas. Isa estaba en la isla empacando varios libros de cocina en una caja. La vista lo detuvo. Sus cosas, yéndose. No. Richie entró. Isa se giró. La escena casi reflejaba esas primeras semanas. La misma cocina cálida, la misma isla, la misma mujer. Un silencio diferente. Llegaste temprano. Richie la miró. Por una vez, no se escondió detrás del trabajo. Lo sé. Ella esperó. Él se acercó. La primera vez que llegué a casa temprano, me dije que era porque mi padre estaba comiendo de nuevo. Isa no dijo nada. La siguiente vez, me dije que necesitaba revisar su medicación. Otro paso. La tercera vez. Sabía que no era verdad. Los ojos de Isa se llenaron de lágrimas. La voz de Richie bajó. Sabía a qué hora te ibas. Sabía que si esperaba una hora más, entraría en una cocina vacía. Miró alrededor de la habitación. Cambiaste esta casa antes de que me diera cuenta de que me estabas cambiando a mí. Isa tragó saliva. Richie se detuvo frente a ella. No quiero que te vayas. Simple, aterrador, honesto. Pero no te pediré que renuncies a algo que quieres porque finalmente aprendí a volver a casa. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Isa. Richie la secó. Te amo. Isa cerró los ojos brevemente. Semanas de incertidumbre se derrumbaron. Lo besó, sin dudarlo. Richie la atrajo hacia él. Todo lo no dicho se movió entre ellos a la vez. Miedo, alivio, deseo, lo ridículo de dos adultos que necesitan que Mateo Valente les explique la comunicación. Cuando se separaron, Isa apoyó la frente en el pecho de Richie. Luego se rió suavemente. ¿Qué? No he aceptado lo de Boston. Richie se quedó quieto. Explicó lo que había descubierto al revisar la oferta final. El puesto sonaba impresionante, pero los inversores querían el control. Sus recetas, su imagen, su nombre, no su sueño. Ella dirigiría la cocina, pero el restaurante nunca sería realmente suyo. Durante años, Isa había creído que cualquier oportunidad con el título correcto significaba que estaba avanzando. Ahora no estaba segura. Su verdadero sueño nunca había sido Boston. Había sido la propiedad, un lugar que ella construyera, suyo. La mente de Richie inmediatamente comenzó a calcular propiedades. Isa vio que sucedía. No. Richie se detuvo. No dije nada. Tu cara. Exhaló, luego se corrigió. ¿Qué necesitas? Isa sonrió. Esa pregunta lo cambió todo. No qué puedo darte, no qué puedo comprar. ¿Qué necesitas? Ella tomó su mano. Necesito resolver eso. Richie asintió, y por una vez,
Permitió que alguien a quien amaba tuviera un problema sin quitárselo de inmediato. 2 días después, Isa rechazó Boston. No por Richie, no por Mateo, por ella misma. Quería construir algo con su propio nombre. Richie estuvo a su lado cuando hizo la llamada. No dijo nada, simplemente apretó su mano. Luego Mateo entró con 3 anuncios de restaurantes. Isa lo miró fijamente. Richie lo miró fijamente. Mateo pareció ofendido. ¿Qué? Soy anciano, no inútil. El siguiente capítulo de sus vidas comenzó antes de que ninguno de los dos se diera cuenta. Isa encontró el restaurante 11 días después. Richie lo odió de inmediato. Así fue como Isa supo que tenía potencial. Estaba en una esquina tranquila a 20 minutos de la finca Valente. El edificio era viejo. El letrero era peor. Una ventana se negaba a cerrar por completo. La cocina necesitaba equipo nuevo. El comedor contenía un papel tapiz que parecía haber sobrevivido a varios gobiernos. Isa caminó por él con ojos brillantes. Richie la siguió con creciente preocupación. Este lugar necesita trabajo. Sé que el sistema eléctrico es viejo. Sé que el almacenamiento es inadecuado. Lo sé. Richie la miró. Ella giró lentamente en círculo. Es este. Él miró la moldura agrietada. Isa sonrió. Richie suspiró. Eso fue todo. Podría haber comprado algo más grande, más nuevo, más impresionante. 6 meses antes, lo habría hecho. Ahora preguntó en qué quería ayuda. Revisión del contrato de arrendamiento, proveedores, contratistas, seguridad. Negociado con cuidado porque Isa no tenía intención de convertir su restaurante en una fortaleza. Richie respetó eso, en su mayoría. Una cámara discreta se convirtió en 3. Isa descubrió las 2 adicionales. Richie afirmó que era una coincidencia. Ella amenazó con poner champiñones en su cena durante una semana. 2 cámaras desaparecieron. Compromiso. La renovación se convirtió en el periodo más doméstico de la vida adulta de Richie. Llevó cajas, montó estanterías, discutió con electricistas. Isa descubrió que podía reparar casi cualquier cosa, excepto pintar. Richie creía que podía pintar. Esta creencia no estaba respaldada por la evidencia. Una tarde, Isa entró en el comedor y se detuvo. Toda una sección de la pared estaba desigual. No dramáticamente, solo lo suficiente para hacer sufrir a la vista. Richie estaba cerca sosteniendo un rodillo. Ella miró la pared, luego a él. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Isa sonrió dulcemente. Es hermoso. Richie entrecerró los ojos. Más tarde, movió una estantería alta frente a la sección. Mateo llegó. Entró en la habitación. Vio la estantería. Movió la cabeza ligeramente. Vio la pared. Luego miró a Richie. Ataque enemigo. Isa hizo un sonido entre una risa y una tos. Richie miró a su padre. Mateo se alejó completamente satisfecho. El restaurante fue tomando forma gradualmente. Iluminación cálida, madera oscura, estantes abiertos, un pequeño mostrador cerca de la cocina. Nada ostentoso, nada diseñado para impresionar a la gente antes de que probaran algo. Se sentía como Isa. Richie lo amaba porque ella lo hacía. También le encantaba verla dentro. Se volvía más segura cada día, discutiendo menús, eligiendo proveedores, entrenando al personal, discutiendo sobre sillas. Para un hombre acostumbrado al poder, Richie descubrió algo inesperado. Ver a Isa construir lo suyo era más satisfactorio que darle algo terminado. Luego vino el último secreto de Mateo. Sucedió 3 noches antes de la apertura. Estaban cenando dentro del restaurante sin terminar. Comida para llevar. Irónicamente, Isa había estado demasiado ocupada para cocinar. Mateo miró alrededor de la habitación, luego a ella. Te conocí antes que Richie. Isa frunció el ceño. Richie dejó de comer. ¿Qué? Mateo pareció de repente interesado en su servilleta. Meses antes de que Isa solicitara el puesto de cocinera privada, Mateo había visitado un café solo. Su chofer se había retrasado. Mateo se mareó mientras esperaba. No gravemente. Bajo nivel de azúcar en la sangre, la edad, la terquedad. Se sentó. Isa había estado trabajando cerca. No sabía su nombre. Le trajo agua, luego comida, se quedó con él hasta que llegó su chofer. Mateo intentó darle una gran propina.
Ella se negó. Semanas después, Richie comenzó a buscar a alguien para cocinar en la finca. Mateo vio la solicitud de Isa, la reconoció. Se aseguró de que Richie la entrevistara. Silencio. Isa miró fijamente. Richie se giró lentamente hacia su padre. «Tú arreglaste esto». Mateo pareció ofendido. «Seleccioné una cocinera. Rechazaste a 6 personas. No eran adecuadas. Llamaste a la sopa de un hombre un insulto a la agricultura. Lo era». Isa comenzó a reír. «Richie, no. Todavía no. ¿Estabas haciendo de casamentero?» La expresión de Mateo se volvió digna. «Absolutamente no». Pausa. «Inicialmente». Y se rió más fuerte. Richie se reclinó y miró hacia el techo. Mateo continuó como si presentara una defensa legal. Había elegido a Isa porque había sido amable con él cuando creía que no era nadie importante. Sin el nombre Valente, sin mansión, sin dinero que ganar, solo un hombre mayor que se sentía mal. «Esa», dijo Mateo en voz baja, «era la persona que quería en mi casa». El humor se desvaneció. Los ojos de Isa se suavizaron. Mateo extendió la mano sobre la mesa y tocó la de ella. «Lo que pasó con mi hijo después no fue mi responsabilidad». Richie lo miró. Mateo consideró. Quizás un 15%. 30, 20, 40. Mateo pareció ofendido. Isa se secó las lágrimas de risa de los ojos. La negociación continuó hasta que Richie finalmente se rindió. Pero más tarde esa noche, mientras conducía a casa, entendió algo. Mateo había elegido a Isa por quien era, cuando nadie importante estaba mirando. Richie se había enamorado de ella por casi exactamente la misma razón. La noche siguiente, Isa llegó tarde al restaurante. Mañana era el día de la inauguración. Esperaba oscuridad. En cambio, una luz cálida brillaba a través de las ventanas. El coche de Richie estaba afuera. Entró. El comedor estaba vacío. Luego olió algo. Su expresión cambió de inmediato. Ajo quemado. No completamente quemado, pero preocupante. Isa siguió el olor hasta la cocina. Richie estaba junto a la estufa con las mangas remangadas. Tenía harina en un antebrazo. Una sartén estaba cerca. Un plato había sido arreglado en el mostrador. Isa se detuvo. «¿Qué pasó?» Richie pareció ofendido. «¿La cena?» Me refería a la cocina. Los ojos de Richie se entrecerraron. Isa contuvo una sonrisa. Había cocinado para ella, solo. Aparentemente, aunque podría haber ocurrido una llamada de emergencia a Mateo. Isa se sentó. Richie colocó el plato frente a ella. Pasta, verduras, pollo. Parecía respetable, en su mayoría. Dio un bocado. Richie la observó. Su expresión permaneció muy quieta. Bueno, masticó. Tragó y luego lo miró. «¿Qué tan apegada estás a la honestidad?» La cara de Richie cambió. Ella se echó a reír. El pollo estaba un poco seco. La pasta había perdido toda su integridad estructural. El ajo definitivamente había visto cosas, pero Isa dio otro bocado. Luego otro. Richie observó. Algo en la expresión de ella se suavizó. Meses antes, ella había entrado en su casa porque Mateo necesitaba que alguien cocinara para él. Luego se dio cuenta de que Richie no estaba comiendo, así que lo alimentó a él también. Sin expectativas, sin declaraciones, solo platos dejados en refrigeradores. Ahora Richie había pasado toda una tarde en la cocina de ella, tratando de hacer lo mismo por ella. Los ojos de Isa se llenaron de lágrimas. Richie lo notó. ¿Tan malo? Ella se rió entre lágrimas. No, claramente lo es. Lo es. Richie la miró fijamente. Ella tomó su mano. Pero me encanta. Eso no tiene sentido. Para mí sí. Richie miró sus manos unidas. Isa entendió lo que significaba la comida. Richie había pasado su vida protegiendo a la gente, resolviendo todo a su alrededor. Dinero, seguridad, problemas. Pero Isa le había enseñado otro idioma. Estar presente. Metió la mano en el bolsillo. Isa inmediatamente miró hacia abajo. Richie lo notó. No es un anillo. Sus cejas se arquearon. Eso sonó sospechosamente específico. Isa continuó. Le entregó una pequeña tarjeta de color crema. La abrió. Una reserva escrita a mano. Viernes, 7 de la noche, mesa para 3. Ella levantó la vista. Richie explicó. Durante años, las noches de los viernes pertenecían al trabajo.
a las negociaciones, a las cenas. Apenas lo recordaba. Reuniones que siempre parecían urgentes, hasta que aparecía la siguiente reunión urgente. De ahora en adelante, el viernes pertenecía aquí. Mateo, Isa, Richie. La garganta de Isa se apretó. ¿Y si surge algo importante? Richie miró alrededor del pequeño restaurante, luego a ella. Puede esperar. Esas 3 palabras significaron más que cualquier regalo caro que pudiera haber comprado. Porque para Richie Valente, nada esperaba. Hasta ahora, llegó la noche de la inauguración. El restaurante estaba lleno. No porque Richie amenazara a nadie. Isa le había hecho prometer. La gente vino porque la comida era buena, porque la habitación se sentía cálida, porque Isa se movía entre las mesas como si hubiera nacido en ese espacio. Mateo se sentó en su mesa designada, actuando como si fuera dueño del 20% del restaurante. No había contribuido financieramente. Esto no afectó su confianza. Marco se sentó a su lado. Richie llegó a las 6:42, temprano de nuevo. Se quedó cerca de la entrada por un momento. Isa estaba detrás del mostrador, riendo con un camarero. Su delantal atado a su curvilínea cintura, el pelo recogido de manera informal, luces cálidas detrás de ella. Por un segundo extraño, Richie vio la primera noche de nuevo. La cocina Valente, Mateo riendo, Isa cortando hierbas, él de pie en el umbral, fingiendo que había vuelto a casa por otra persona. Isa lo sintió. Levantó la vista, sonrió. Llegaste temprano. Las mismas palabras. Una vida diferente. Richie caminó hacia ella. La cena no está lista. Lo sé. Tu padre ni siquiera ha llegado todavía. Detrás de él, Mateo carraspeó ruidosamente. Isa miró a su alrededor. Mateo estaba absolutamente allí. Richie lo ignoró. Isa se rió. Luego volvió a mirar a Richie. Entonces, ¿por qué llegaste temprano? Meses atrás, esa pregunta lo había dejado sin respuesta. Ahora, Richie no dudó. Se acercó. Su brazo se posó naturalmente alrededor de su cintura. Porque tú sí. La expresión de Isa se suavizó. Mateo gimió desde la mesa. Si el romance ha terminado, algunos de nosotros nos morimos de hambre. Isa se rió contra el pecho de Richie. Richie cerró los ojos. Marco miró el menú, ocultando una sonrisa. La cena llegó. 3 platos, 3 sillas, ninguna vacía. Y en algún momento, entre Mateo quejándose de que su porción era sospechosamente saludable, Isa amenazando con quitarle el postre, y Richie robando silenciosamente comida de su plato, la familia Valente se convirtió en algo que no había sido en años. Ruidosa, cálida, viva. Richie todavía dirigía la organización. Los hombres todavía le temían. Las reuniones todavía se detenían cuando entraba. Sus enemigos no descubrieron de repente que se había vuelto agradable, pero sí descubrieron un hecho inusual. Los viernes, Richie Valente se iba temprano, siempre. Había emergencias ocasionales, negociaciones serias, problemas inesperados. Sin embargo, de alguna manera, a las 7, el sedán negro solía aparecer fuera del restaurante de Isa, porque años antes, Richie había aprendido a proteger a una familia. Isa le enseñó a ser parte de una. Había contratado a una cocinera curvilínea porque su padre solitario necesitaba a alguien al otro lado de la mesa. Pensó que estaba resolviendo el problema de Mateo. En cambio, Isa Hayes entró en la habitación más silenciosa de la vida de Richie Valente, encendió la estufa, la llenó de risas y le dio al frío jefe de la mafia algo que no se había dado cuenta de que le faltaba. Una razón para dejar de trabajar. Una razón para mirar el reloj. Una razón para volver a casa. Y Richie Valente, un hombre que una vez creyó que todos los problemas importantes debían manejarse de inmediato, finalmente descubrió que había una cosa lo suficientemente importante como para hacer que todo lo demás esperara. Ella. Si la historia de Richie e Isa te mantuvo viendo hasta el final, demuestra tu cariño dándole al botón de me gusta y suscribiéndote para más historias inolvidables de romance y mafia. Historias llenas de peligro, suspenso, humor inesperado y un amor poderoso. Además, deja tu país o ciudad en los comentarios. Me encantaría ver desde dónde nos están viendo.